Bueno, les damos la bienvenida ahora al profesor, historiador, comunicador Alejandro Jiménez Rodríguez, que nos invita a recorrer con su última publicación la historia del fútbol de Uruguay. Sangre de campeones, así se llama. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Lorena, Magdalena. Bueno, gracias por venir. Yo comentaba que ya nos vamos poniendo todos, los más y menos futboleros, en modo mundial, ¿no? Y todas nuestras actividades atraviesan, ¿no? Se ven atravesadas por eso. Porque todo ya lo programamos en base a eso. Que no choque con un partido, ni que hablar que sea de Uruguay ese partido. Sin duda. Ayer justo me encontré con unos amigos, algunos son futboleros y otros no, pero ya todos estaban preguntando cuándo empiezan los partidos, en qué horario, para ir organizando. ¿Qué intenta recoger esto de eso de los uruguayos? Y que esto que yo digo lo refleja también el prólogo de Kirichi, eso de que está metido en el ADN, ¿no? Que las metáforas que usamos todos seamos más o menos futboleros. No, y que hablar de ¿no? 150 años de historia del fútbol. Exacto. ¿Por qué ese quiebre, no? No, además Gabriel O ese pone corte. algo así, dice un asunto mayor, dice él, ¿no? O sea, yo creo que, bueno, en el caso mío me acerqué por el lado del periodismo deportivo. Digo, muchos comunicadores han pasado por esa actividad. Y después, bueno, a su vez estudiaba en el IPA y después me dediqué más a la historia en general y el fútbol tenía que estar en algún momento. No es la primera publicación mía sobre fútbol, pero más que nada, o sea, un poco la pregunta es, o sea, ¿por qué el fútbol? O sea, ¿por qué el fútbol es el deporte? O sea, ¿qué hay que sea el fútbol y no sea otro deporte? ¿no? Exacto. Porque los ingleses, cuando vienen acá en el siglo XIX, traen, esos ingleses no, pero cuando vienen a otros lugares, por ejemplo, a Oceanía llevaron la pelota de rugby, por eso es que tenemos los All Blacks, ¿no? Que campeones, bueno, en otros lugares fue la raqueta de tenis, el cricket. O sea, aquí, por ejemplo, instituciones como el Central Uruguayan Railway Cricket Club, o sea, era un club de otro El deporte. Montevideo Cricket Club También, o sea, y luego allí hay distintos, yo entro en ese tema de las interpretaciones, por ejemplo, antropológicas por ejemplo, de los antepasados indígenas, ¿no? Cuando vemos descripciones del indio, el valor, el coraje, por ejemplo, de Daniel Vidart, por ejemplo, nos identificamos esas descripciones con todo el relato heroico que se hace de nuestros triunfos mayores, ¿no? Y a su vez también el fútbol, yo creo que es un deporte muy barato para practicar, ¿no? O sea, apenas, o sea, aquello que decía el sabalero con 5 medias. Una pelota y nada más. Con 5 medias hicimos la pelota, ¿no? O sea que, en definitiva, es muy económico, digo, está al alcance de todos los sectores sociales y por eso es un factor de democratización de los que estaban acá, pero a su vez de la inmigración. El inmigrante también, yo lo cito en el libro, una frase de José de Torres Wilson que dice que los inmigrantes por primera vez gritaron Uruguay en los primeros 30 años del siglo XX, ni que hablar en el 24, 28 y en el 30. O sea que es un factor democratizador, ¿no? Aglutinador. Exacto. También. Ahora, ¿qué tiene de especial para poder entender también las raíces del fútbol en nuestro país? ¿Qué tiene, en qué se mezcla la cultura rioplatense, el uruguayo, la mezcla europea, tal vez con lo que ya existía aquí? Claro. ¿Qué es esa fusión tan importante que hace? Porque, como decías vos, capaz que llegaron otros deportes. Sí. Pero el que penetró fue el fútbol, en definitiva. Yo creo que esa sangre de campeones, claro, ¿a qué se ahí debe? Está. Pero también, o sea, esa situación yo diría, de emotiva que significa un partido de fútbol, ¿no? En el sentido de esa indefinición o esa expectativa que se está teniendo en general, ¿no? El fútbol tiene todos los condimentos, y ahí ya hablo en general, nosotros en Uruguay, tiene emoción, tiene drama, o sea, si uno pudiera definirlo con las caras estas del teatro, de la comedia y la tragedia, los tiene también. O sea, es una actividad deportiva que atraviesa todos los sentimientos, ¿no? Y atraviesa todos los sectores sociales, a todas las comunidades, por eso es que llega a ser lo que... Tiene momentos emotivos. Yo soy del tradicional rival, pero pienso, por ejemplo, en la Libertadores de Peñarol. ¿Tradicional rival? ¿Cuál? Yo soy de Nacional, por ejemplo. No, Lorena, de Liverpool. Soy simpatizante de Liverpool. No soy hincha porque... Por adopción. Ahí está, por adopción. Bueno, yo sí soy hincha de Nacional, voy a la cancha, pero no dejo de mirar hazañas como, por ejemplo, pero haciendo referencia a eso, lo que le pasó en la última final que jugó Peñarol de Libertadores en el 87.
En el 2011 fue la última. No, perdón, la última que ganó. Que ganó, quise decir. El gol en el último segundo de Aguirre, Aguirre, ¿no? sí, me acuerdo. Sí, ¿Qué fueron? Los últimos sin segundos y hasta ahí no estaba definido. Ahí está. Y eso, el fútbol es de los pocos deportes que tiene eso, ¿no? Tú decías, por ejemplo, el fenómeno Suárez, que hace que los niños con camiseta de Peñarol van a pedirle un autógrafo. Algo impensado en los tiempos que pasa que Luis Suárez es un héroe o un fenómeno más que trasciende, obviamente que esté identificado con Nacional, pero trasciende las camisetas y todo el proceso, creo, Tavares, todo el proceso de selección que él vivió, ¿no? Lo hizo un héroe o un ídolo de todos, más que de Nacional solo, ¿no? Ahora, Alejandro, ¿con qué se va a encontrar el lector? Bueno, son 8 capítulos, no solo, empiezo con la llegada de la pelota, ¿no? Que en los barcos, ¿no? Que los barcos fueron los primeros que los uruguayos vieron jugar al fútbol, fueron marineros de los barcos por ahí por Punta Carreta, y ¿esto qué es? Decían. Y después vamos a ver cómo eso se va extendiendo, ¿no? ¿Cómo fue la conformación de los primeros equipos de fútbol? Y los primeros, en el caso de los ingleses, colegios ingleses, clubes ingleses, fueron los barcos de distintos orígenes trajeron la pelota y los clubes fueron empezando a practicar el deporte, ¿no? El deporte del fútbol. Primero eran los sectores más privilegiados, recuerdo el Kurk, para no decir Peñarol, porque ese es otro lío en el cual yo no entro, ¿no? El Kurk era un club de los empresarios y de los empleados de nivel, de determinado escala dentro de lo que era esa compañía, ¿no? Ferroviaria. Y después eso se va extendiendo, ¿no? Se va extendiendo y pasan fenómenos en Peñarol y en Nacional que hace que se transformen en clubes de fútbol más que en clubes de compañías. ¿No? En el caso de Nacional hay un fenómeno muy curioso. En 1911 hay una gran polémica porque hay dos jugadores que son albañiles. ¿Y cómo iban a ser albañiles en Nacional cuando Nacional era el cuadro de los estudiantes, de los intelectuales? Peñarol era el equipo de los empresarios del tren y Nacional era de la universidad, era otra extracción, pero los dos eran de arriba. ¿Y cómo se va? Puede decirse, hay un capítulo que es la apropiación del juego, ¿no? ¿Por qué se apropia la gente? Ahí es un poco lo que decíamos. Cada capítulo a su vez tiene distintos tópicos, hay una especie de columna, por ejemplo, hablo sobre las figuritas, ¿no? Álbum de figuritas, los orígenes, ¿no? Eso que está tan... Abro un paréntesis, qué revolución que se ve si uno va a un centro comercial un fin de semana. ¡Qué locura! Claro, locura total. Y además parece que, vieron que es global, Argentina también, porque además se ha hecho multinacional el álbum, que antes no era multinacional, hace unos años que ya es desde el 90. Pero después también hablamos de la vestimenta, en algún momento habla de vestimenta deportiva, en algún momento también entro en otros lugares, por ejemplo, como por ejemplo el caso de Testoni, Alfredo Testoni, el fotógrafo, que fue el Blanes de Maracaná, yo lo pongo de esa manera, ¿se acuerdan Blanes con el retrato de los 33? Sí. Bueno, Testoni es el Blanes de Maracaná, el que retrata Maracaná, el único que dejó un registro. Y después Solé, hablo de Solé en algún momento también, como el Homero del fútbol, el poeta lírico del fútbol. ¿Cómo lo estamos comparando constantemente? Después hay otros artículos, fútbol del interior, que ahí está Rómulo Martínez Chenlo, que es un colega que me colaboró con una columna, Jorge Burgel sobre fútbol femenino, hay distintas, no solo lo que es la línea deportiva, sino que va haciendo un poco... Sí, una lectura de... Ahí está, más social, exactamente. Más antropológica. Hay un acercamiento a, por ejemplo, las hazañas que logra Uruguay teniendo una población tan pequeña, porque hablamos del 24, del 28, primer mundial que se organiza, que eso ya hay un montón de literatura al respecto, pero logramos ser la primera sede del primer mundial de fútbol, campeones, Maracaná. Respondía a un modelo ballista, ahí también hay que entrar en el modelo, en ese país ballista que se va consolidando, que incluye a los inmigrantes, y ahí el 24 y el 28 fue un momento para decir, para que realmente ahora tenemos un problema bárbaro para que nos den el 30 junto con otros países. Pero en aquel momento estaba cantado, campeón en el 24, en el 28, y bueno, y había que hacer un estadio y se hace en 6 meses. Esas cosas, increíbles de otro país, más quimérico, pero que muestran evidentemente esa historia por la cual nos explicamos... Un país nuevito además, ¿no? Un país nuevo, claro. Bueno, cumplía 100 años, en el 30 se cumple 100 años. Y donde mucha obra importante, emblemática, se concretó también. Sin duda. ¿Hasta dónde llega el relato? Llega hasta hoy en día, porque... Antes de Qatar.
repasa también el Mundial de 2010. También. Más en estos años más cercanos. ¿Qué nos podés contar de esa interpretación, de cómo ha evolucionado esa suerte de amor y odio que nos identifica, nos hace sufrir, pero también nos hace sentirnos fuertes, ¿no? Y grandes a nivel internacional? Yo creo que, o sea, a nivel internacional hay un fenómeno, y es que de los mega mundiales, o sea, era impensado hace unos años un mundial en Qatar, un lugar que no es futbolero. O sea, hay otros intereses que corren y que pesan allí, sin duda. Creo que el proceso del maestro Tavares tuvo que ver con eso de volver a ver a los niños. Yo tengo hijos grandes ya. Antes pedían camisetas de los equipos europeos y a partir del proceso Tavares volvieron a pedir las camisetas de Uruguay y a nombrar al jugador de Uruguay cuando jugaban un picado en la calle, ¿no? O sea, yo soy Suárez, yo soy Forlán. Ahí está, antes era otros jugadores, yo soy Maradona, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero, y eso yo creo que muestra un poco otra vez una identificación de la gente con la selección. En el Mundial de Rusia puse, un amigo que es un colega, me dijo, quiero hacer una columna sobre, no es periodista deportivo, es solamente profesor de historia, fue a Rusia, me dijo, quiero contar mi experiencia. Y le cuenta, muy interesante, una visión de afuera del fenómeno del fútbol, precisamente de ir a haber ido a ese mundial, ¿no? Y ya para ir cerrando, vos también abordás el tema del fútbol femenino, del desarrollo de la mujer en el deporte. Claro. Y mientras contabas esto, también me surge preguntarte, todo esto también es un relato masculinizado de la historia del Uruguay, ¿no? Porque del fútbol no participaban las mujeres hasta hace relativamente poco tiempo. Claro, lo que pasa es que la historia del Uruguay es masculinizada. La historia historia en general, ¿no? O sea, los cargos de gobierno eran en general hombres, la cultura, salvo alguna poetisa, las más conocidas, eran hombres. O sea, el fútbol acompasa lo que es, o sea, el acceso de la mujer a determinados lugares, que pueda ser árbitra, por ejemplo, en el caso de Claudia Impierre, que pueda ser abogada y árbitra, o jugadoras, ¿no? O sea, y que tenga realmente, que no sea un complemento, que sea una actividad más, o sea, que deje ese papel pasivo que tenía la mujer y que pase a tener un papel activo ya como protagonista del hecho. E incluso algo muy interesante es ver a la mujer con la camiseta, ir con la camiseta, algo que tampoco era habitual, o sea, participar como hincha y con la camiseta puesta y bueno, ir a la tribuna. Todo eso me parece que forma parte de un nuevo momento que está muy bueno que pasa así. Alejandro, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, hay mucho más para contar, para repasar en estas páginas. Lorena y Magdalena, una cosita. En una semana, martes 25 de octubre, a las 19 en el Centro Cultural de España, Rincón 629, lo presentamos con Sergio Gorsi y con Gabriel Quirichi. Buenísimo. ¿Dónde se puede comprar el libro? En librerías. En librerías. Ya están todas las librerías. Exactamente. Ediciones Linardi Rizzo, que también es librería, lo pueden ir a buscar ahí también. Muchas gracias. Un gusto.